Hermanos, hace unas semanas le decía yo a mi esposa que estaba muy contento porque había recibido un regalo del Señor. El Señor es dadivoso y nos da regalos de diferente especie, en diferente momento de nuestra vida y en diferente oportunidad y circunstancia. Y cuando el Señor nos da el regalo de poder escudriñar algo de su palabra, es algo bonito lo que se siente en el corazón. Igual sorprende siempre a nuestros pensamientos, a nuestra alma, que el Señor nos tenga en cuenta y nos muestre algo que habíamos pasado por alto muchas veces y de un momento a otro como que lo hace resaltar más de lo normal las otras veces que habíamos pasado allí por ese pasaje de la palabra. Esos regalos del Señor, esos dones, esas dádivas que Él da, son la gracia de Él expresada de diferentes maneras. Y pues lo que me permitió el Señor comenzar a estudiar fue acerca de las riquezas de su gracia. Meditando en el Señor acerca de su palabra, resaltó su gracia en ella y comencé a estudiarla para cuando el Señor dispusiera. Entonces, hermanos, si me permiten, quisiera hoy compartir algunos apartes acerca de esa gracia que ha sido manifestada. El tema es muy extenso y bonito. Esperamos, el Señor sabrá si concede más oportunidades de que podamos compartir más acerca de este tema, pero les ruego me permitan hoy exponer unos apartes, inclusive sacar mis apuntes que tengo por aquí para que podamos juntos meditar en el Señor acerca de su gracia. Amén. Cuando buscamos esta palabra gracia en los idiomas hebreo y griego, sorprende mucho todos los significados que tiene, pero entre los significados hay unos especiales que son los que más frecuentemente se nombran en la palabra. Y como la palabra es inspirada por el Espíritu, entonces podemos identificar que el Espíritu está muy interesado en que entendamos la gracia de Dios. Pero no solo que la entendamos, sino que la disfrutemos, y no solo que la disfrutemos, sino que la utilicemos y la usemos. Por eso habla de las riquezas de su gracia, porque la gracia del Señor es muy abundante en ministerios, en operaciones, en dones, ¿sí? en obrar en nuestra vida, en transformar nuestras vidas. Es algo de donde podemos tomar para vivir nuestra vida cristiana de la mejor forma posible delante del Señor. Entre esos significados hay uno muy bonito que fue el que el Señor le dijo, el que el Señor usó cuando le dice la palabra: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esa gracia que está ahí, que está en hebreo, quiere decir que alguien soberano o un rey o un gobernante se inclina de manera bondadosa y misericordiosa en favor de alguien. Entonces vemos como en Noé, que es una tipología de Cristo, el Señor vio toda la humanidad en ese momento. Recordemos que la humanidad ahí se había vuelto en extremo mala. Dijo el Señor: me arrepiento de haber creado hombre sobre la tierra. Y dice: raeré todo hombre de la faz de la tierra, enviaré aguas de diluvio. Y enseguida dice: pero Noé halló gracia. O sea, viendo a Noé, pregonero de justicia, en medio de ese mundo corrompido, y Noé seguía diciéndoles muy seguramente las mismas palabras del Señor Jesús: arrepentíos o pereceréis. El Señor tuvo compasión, lo vio y se inclinó a ayudarlo, a socorrerlo. Ese es uno de los significados que encontramos.
Otro de los significados que encontramos ya en el Nuevo Testamento es que cuando la palabra se usa en el Nuevo Testamento se refiere en su extensión de todo el significado a un poder especial que transforma la vida de las personas. Más o menos eso es lo que quiere decir, porque es muy extenso y tiene muchos significados, pero todos son buenos. Entonces, en el Nuevo Testamento, cuando Pablo decía en cada una de sus epístolas que las comienza y a veces las termina diciendo, la gracia y la paz del Señor sean con vosotros, o la gracia y la paz de Dios y de Jesucristo sean con vosotros. Cuando habla de esa gracia, se está refiriendo a el poder especial de Dios que transforma la vida de las personas y al disfrute de ese poder que Dios da para transformar nuestras vidas. Entonces, lo que quiere decir Pablo es que a pesar de todo lo que sucede a nuestro alrededor, a pesar de lo que suceda después cuando continuaban las epístolas y vemos que hablaban de tribulaciones, persecuciones, de morir a nosotros mismos, de seguir a Cristo, de todos los padecimientos por causa del Señor Jesucristo, de las dificultades que hay entre nosotros como pueblo del Señor, porque nuestra naturaleza humana todavía está a flor de piel. Estamos esperando la redención gloriosa de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Entonces, mientras tanto, todavía en nosotros hay muchas dificultades y rencillas para menguar los unos y los otros. Pablo sabía de todo eso que iba a acontecer con las iglesias porque el Espíritu se lo había revelado. Y por eso, cuando comenzaba sus epístolas, decía, gracia y paz del Señor Jesucristo. O sea, que nada evitara el disfrute del Señor en nuestra vida diaria. Pase lo que pase. Eso es lo que quería decir el Espíritu por medio de Pablo. Recordemos que la palabra del Señor es viva y eficaz. Entonces, cada palabra que está aquí contenida tiene vitalidad en ella misma, porque la palabra representa a Cristo mismo. Es Cristo mismo allí, porque Cristo es el verbo de Dios. Y el verbo es la palabra creadora, la acción, lo que hace, o lo que se hace. Entonces, cuando Pablo, por el Espíritu, decía estas palabras, verdaderamente la intención del Espíritu es que fueran vida en nosotros y que fueran eficaces en nosotros. Amén. Pero eso solo se puede lograr en Cristo. Por nosotros mismos no podemos. No hay en nosotros capacidad alguna para disfrutar del Señor por nosotros mismos. Nosotros somos muy débiles y frágiles. Y es una contrariedad, porque al mismo tiempo somos demasiado fuertes y resistentes. Tanto que el Señor nos dice, pueblo de dura cerviz. O sea, no agachamos la cabeza. Sí, la cerviz está aquí. No agachamos la cabeza, porque somos duros, somos rudos, somos fuertes, valientes, pero en nuestra propia opinión, en realidad lo que somos es muy débiles y muy frágiles. Por eso la intención del Señor fue no dejar su palabra y no dejar la expresión de Él por medio de su palabra y lo que ella expresa de sí mismo para Él solo, sino que quiso darla a conocer, escribirla por medio de muchos hombres, inspirarla por el Espíritu, grabarla en nuestros corazones para que de adentro hacia afuera seamos fortalecidos. Amén. Cuando nosotros somos fortalecidos de afuera hacia adentro, lo mínimo nos quebranta y lo mínimo ya no lo soportamos. Me recuerdo muchas cosas, sí, cualquier situación, salir ahorita y dejar la sombrilla y entonces nos pegamos una lavada tremenda, ya nos quebrantó y teníamos unos papeles y se nos cayeron y ya ahí fue lo peor para nosotros. Cuanto más las cosas realmente duras y dolorosas de nuestra vida, ¿sí? La pérdida de seres queridos,
fracasos a veces en relaciones, fracasos en el trabajo, ¿sí? Nuestra propia naturaleza, qué difícil es de llevar, ¿no? El saber que por más de que perseveramos en no pecar, en hacer lo mejor delante del Señor, al mismo instante ya estamos teniendo un mal pensamiento. Eso también es muy doloroso, porque somos muy débiles y frágiles. Por eso necesitamos de esa gracia de Dios, que venga y transforme nuestras vidas, nos fortalezca y nos ayude a disfrutarlo a Él en todo, aún en las pruebas, por difíciles que sean. ¿Qué puede uno disfrutar de la prueba? Solamente el único instante en el que el Señor nos ayuda en medio de la prueba. Y normalmente el Señor ayuda en el último instante, porque Él nos prueba. Él le gusta probar nuestra fe y ayudar a nuestra incredulidad y fortalecernos en nuestro hombre interior. Y eso solo se puede lograr al final de la prueba. Si el Señor reacciona de inmediato, pues no aprendemos, porque es como hacemos nosotros con nuestros hijos, ¿sí? Lo que piden ahí mismo se los damos. El Señor, como es sabio y como es inteligente y nos ama y nos da de su gracia, espera un poquito más, a ver cómo vamos a reaccionar. No porque Él no sepa, sino porque le gusta que nosotros contemos con Él, que dependamos de Él y que nos demos cuenta que sin Él nada podemos hacer. Entonces, esa gracia que se comenzó a expresar en el Antiguo Testamento, desde el mismo instante en que el Señor comenzó su creación y restauró la tierra después de la caída, esa gracia que en esa antigüedad el Señor solamente la manifestaba y la mostraba, en el Nuevo Testamento viene a operar y a ejecutarse en nosotros, pero también por medio de nosotros. Es decir, que antes la gracia del Señor era solamente dada a nosotros, pero ahora, estando en el cuerpo de Cristo en la iglesia, nosotros también debemos darla. Y comienza el Señor a trabajar con nosotros, haciéndonos responsables de nuestro caminar con Él. Ya no solo responsables de nuestra vida. El Señor no va a eximirnos a nosotros de nuestra responsabilidad, así desconozcamos muchas cosas de Él. La misma ley de los hombres lo dice, ¿no? El desconocimiento de las leyes no nos exime de nuestra responsabilidad. El Señor también es así, solamente que Él tiene varas justas para medir, no como las nuestras, que son varas injustas. Nosotros medimos con varas más rígidas a los demás que con las que nos medimos nosotros mismos. Ahora, a veces nos medimos nosotros mismos con varas más rígidas que con las que el Señor nos mide, porque el Señor sabe lo que le dio a cada uno y hasta dónde el corazón de cada uno puede soportar y hasta dónde soportamos su revelación. Hay niveles de madurez en la iglesia porque todos tenemos diferente capacidad de recibir la revelación del Señor, y lo que para unos es dado, para otros sería insoportable sostener. Entonces el Señor sabe de esa limitación nuestra y con esa vara nos mide. Pero como nos mide y nos juzga y nos justifica, también nos hace responsables de nuestros actos. ¿Cuánto más si son acá en la iglesia? Inclusive, todos nuestros actos antes de conocer al Señor, por pecaminosos que fueran, son perdonados. Esa es la gracia de Dios, del perdón. Pero ya en la iglesia el precio es diferente, porque ya aquí se corre el riesgo de perder el galardón, de gustar un poco del lloro y el crujir de dientes. ¿Sí ven? A veces decía el mismo Señor Jesucristo
que era mejor no saber muchas cosas, porque cuando decimos que las sabemos, nos hacemos culpables a nosotros mismos. Por eso decía también, no os afanéis en ser maestros muchos de vosotros, porque al que más se le da, más se le demandará. ¿Qué quiere el Señor? Que disfrutemos de Él, lo que Él nos va dando, su gracia abundante, y nos la va dando en la porción que sabe que cada uno de nosotros la necesitamos. Entonces, hermanos, escudriñemos un poquito esto en la palabra. El tema es muy extenso. El Señor sabrá si nos da otra oportunidad, pero confiemos en que la porción de hoy que el Señor nos dé hará lo que Él se propuso. Amén. Y no volverá al vacío, sino que logrará en nosotros su objetivo, su voluntad. Amén. Bueno, entonces para poner un testigo, como nos enseñaban nuestros hermanos, vamos a Efesios 1, justamente donde está el pasaje de las riquezas de su gracia. Leámoslo desde el 3, hermanos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Qué tremenda porción de la palabra, ¿no, hermanos? Cada renglón del que leímos contiene una expresión perfecta de la gracia de Dios con nosotros, de lo que es inclinarse a ayudar al que está en una posición inferior, de lo que es enviar un poder sobrenatural para transformar las vidas. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual, con toda. ¿Cuántas bendiciones tendrá el Señor para darnos? Y no dice con algunas bendiciones espirituales, con toda bendición espiritual. Y no satisfecho con eso, dice que nos sentó en lugares celestiales. Ya tenemos un lugar allí. Ahora, no hay que perder ese lugar, ¿no? Por eso decía Pablo, que ninguno robe tu corona, sino que recibas galardón completo. Porque podemos perder el lugar de sentarnos aquí al ladito como Juan, el apóstol que se recostó en el pecho del Señor, y nos toques de los que están afuera. Sí, sabemos que el Señor está ahí, pero no, como que no lo alcanzamos a ver de lo lejos que estamos. Entonces el Señor permita que en los lugares celestiales donde nos sentemos estemos ahí, cerquita, al ladito de Él. Dice que además nos dio a conocer el misterio de su voluntad, y que todo eso lo hizo para la alabanza de su gloria y para la gloria de su gracia. Y con esa gracia nos justificó y nos dio las riquezas de la gracia. O sea, podemos imaginar qué es una riqueza. Pensemos como la palabra lo llama. Pensemos en el templo de Salomón. Todo lo que había allí, todos los utensilios de oro, los utensilios de plata, los utensilios de bronce, las piedras preciosas, toda la madera del Líbano, fina, madera fina, todo el tallado, todo el artesonado, todo el mármol, todas las piedras talladas primero en la cantera para que llegaran allá perfectas, todo el enlosado. ¿Cuánto más serán las riquezas de su gracia, hermanos?
¿cuánto más? Y Él nos las da para que tomemos de ellas, para que tomemos de allí, no solo para nosotros poderlo disfrutar a Él y poder disfrutar de Él, sino para darlo a los demás. Continuando con esto, vamos un momento ahí a 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo 1, desde el 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. En la parte que leíamos anterior también decía que el Señor nos había escogido antes de la fundación del mundo para revelarnos a nosotros la gloria de su gracia. Y aquí vuelve y dice que nos escogió en Cristo antes de los tiempos de los siglos para manifestar por medio de Cristo en nosotros su gracia. Vamos a otro pasaje que nos complete esto. Vamos a Romanos 3, desde el 3:21. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vamos a un versículo más porque ¿qué estamos evidenciando acá? La gracia de Dios manifestada por medio de Jesucristo. Cómo Él no se reservó nada de sí mismo, sino que lo ha dado todo por nosotros, aún antes de la fundación del mundo, aún teniendo el pleno conocimiento de nuestro rechazo hacia Él, del tiempo que tardaríamos en llegar a reconocerlo a Él como nuestro Señor y Salvador, y a Dios como nuestro Padre. Aún a pesar de todo eso, Él ya nos había escogido. Y su gracia, el poder que transforma la vida de las personas, el poder que permite, a pesar de las situaciones y las circunstancias, no dejar de disfrutar de Él, la misericordia de acercarse a unos seres ya caídos, perdidos completamente, inmundos, Él ya la tenía provista. Y la había provisto en su Hijo. Y eso es lo que estamos evidenciando. La palabra se defiende a sí misma. La palabra del Señor no necesita abogado. Nosotros somos los que necesitamos abogado. Y por eso Cristo es nuestro abogado. Porque nosotros sí necesitamos quien nos represente ante el Padre y nos defienda del acusador, el que está constantemente a la derecha de nosotros, acusándonos, como acusaba al sacerdote Josué, que decía: mire, y lo vestió de vestiduras inmundas, y estaba acusándole. El Señor dijo: quitadle sus vestiduras. El Señor te reprenda, Satanás. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Así está Satanás todo el tiempo, tratando de ensuciarnos. Eso quiere decir diablo, tirador de lodo, tratando de ensuciarnos, de manchar
la vestidura blanca y resplandeciente que ya tenemos, que es la cobertura de la sangre de Cristo que nos ha justificado. Amén. Esa sangre de Cristo que Él derramó nos cubre. Y cuando el Señor nos mira blancos y resplandecientes, sin mancha y sin arruga. Así es, hermanos. Las cosas que hacemos acá en este espacio material tienen una representación espiritual sublime y mucho mayor de lo que nosotros podemos percibir o imaginar. Entonces el enemigo en ese mismo ambiente trata de manchar lo que espiritualmente ya hemos logrado en Cristo. Amén. Por eso el Señor le interesa que conozcamos acerca de la gracia que ha sido manifestada y ha sido dada a nosotros. Amén. Para que no caigamos de esa gracia, porque eso también lo dice la palabra. Vamos, hermanos, ahí un testigo más. Vamos a Romanos 5:20. Dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Miren la provisión de Dios. Es muy difícil de nosotros entender en nuestro corazón el amor de Dios. Solo podemos disfrutarlo, pero entenderlo es casi imposible para nosotros. Porque ¿cómo podemos entender que haya abundado el pecado en nosotros? Y como quien dice, sí, están pecando más, pues más gracia les voy a dar. ¿Cómo podemos entender eso? No podemos, hermanos. Solo podemos disfrutarlo, vivirlo, agradecerlo y tener misericordia los unos de los otros. Porque no podemos decir que el Señor tuvo más gracia con uno que con otros. Dice la palabra que el Señor amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que fuera salvo y para que todo aquel que cree en Él, todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿será que el Señor murió más por uno que por otros? ¿Derramó más sangre por unos que por otros? ¿Perdona más fácil a unos que a otros? Yo creo que no, hermanos. Yo creo que Él dio esa gracia e hizo ese sacrificio equitativamente por todos. Asimismo, nosotros debemos ser consecuentes. Y el simple hecho de que los demás hermanos, así como yo, hayan sido salvos de esa manera, tiene que callar mi boca antes de decir algo en contra del otro. O tiene que darme prudencia, por lo menos. O si no, por lo menos el instante de luz del Espíritu que me permita mirarme a mí mismo y darme cuenta que tampoco puedo entender por qué el Señor me amó y me salvó y me puso acá con mis hermanos en su familia, en su iglesia, la amada de su corazón, su esposa. Que el Señor nos ayude, hermanos. Amén. Ahí en el mismo, el Antico, en el 6, en el 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ese es un tribunal. La ley tiene toda el acta de decretos, mandamientos y ordenanzas del Señor, y nos juzga y nos acusa porque no la cumplimos. Pero está Cristo como nuestro abogado y el Padre examinando cómo fue la situación, y obviamente el enemigo, el acusador, y lo que nos defiende y nos salva y nos declara libres es la gracia de Dios. Amén, hermanos. Vamos a Efesios nuevamente. Efesios, perdónenme, hermanos, que mire acá. Efesios 3.
hasta aquí y en muchos apartes más de la palabra, tenemos gran evidencia de que el Señor nos ha dado su gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo para poder ser salvos, para poder ser justificados y poder estar delante de Él, y que aunque el pecado ha abundado, ha sobreabundado su gracia para con nosotros. Es decir, su intención de acercarnos a nosotros, a Él mismo, para que lo disfrutemos, pero también su intención de fortalecernos en nosotros mismos para que nuestras vidas sean transformadas a la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Tenemos acá toda la evidencia de que todo lo estamos recibiendo por gracia. La salvación misma, ahí en Efesios dice: por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Muchas veces hemos comentado esos sacrificios que hacen las personas en el mundo para hallar gracia delante de Dios, y de alguna forma piensan ellos que pueden ser justificados o perdonados, y se latigan, se causan cosas penosas, sí, suben a montañas, no nombremos solo Monserrate porque hay muchos cerros, suben de maneras terribles, o sea, que les duele, les cuesta sacrificio, a ver si así como que pagan su culpa y sus penas. Pero miren, hermanos, que es un don de Dios la salvación, es por gracia, hermanos, amén. No es por sacrificio nuestro, es solo por una disposición de nuestro corazón a reconocer nuestra necesidad de perdón, nuestra necesidad de Cristo, nuestra necesidad de un Padre que como a hijos nos trate. Nosotros necesitamos aprender a ser hijos. Cuando venimos del mundo, venimos creyendo que no tenemos Padre. Y nosotros como creyentes necesitamos aprender también a ser hijos, a dejarnos no solamente consentir por ese Padre y suplir todas nuestras necesidades, sino también corregir y disciplinar, pero sabiendo que es nuestro Padre. Si hay algo que a mí me sorprende de los niños, es que cuando tú los regañas y los corriges, ellos nunca quedan con resentimiento contigo. Nunca. Tú lo acabaste inclusive de dar un barazo y vuelves y lo llamas y como si nada hubiera pasado, achantadito un poquito, nada que otra lágrima, pero vuelve y viene a ti, sin ningún rencor, sin ningún mal pensamiento, sin ninguna mala intención, porque saben ser hijos. No piensan en el papá, qué es lo que está haciendo, saben que ese papá los ama o esa mamá. Nosotros necesitamos también comportarnos como hijos delante de Dios y recibir esa gracia que ha sido manifestada de Él, en que pudiendo ser solamente Dios para nosotros, ha querido también ser Padre. Amén. Nosotros también debemos darnos la oportunidad de disfrutarlo como Padre y no querer hacer todo por nosotros mismos, en nuestras fuerzas, con nuestra voluntad, sino dejar que Él también dé y corrija, y si es necesario a veces azote. Dice que ninguna corrección o disciplina es causa de gozo, pero que después da fruto. Lo dice en Hebreos. Amén. Dice entonces acá en Efesios 3. Leamos nuevamente desde el 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio,
como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea que hay algo que se llama la administración de la gracia de Dios. O sea que esa gracia debe ser administración en la palabra, en la Biblia también se traduce como economía. Hay varias palabras: economía, administración, mayordomía. O sea que ahí hay una norma de cómo nosotros administrar la gracia que Dios nos ha dado. Aquí vemos que se le dijo solamente el apóstol Pablo, pero vamos a ver dónde lo dice para nosotros. Vamos ahí a Primera de Pedro. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea que aquí ya la responsabilidad no quedó solo en los apóstoles, sino que también llegó a nosotros. Dice el Señor que nosotros debemos ser buenos administradores de la gracia de Dios. Ahora, si hemos ido entendiendo lo que la gracia de Dios significa y lo que contiene en sí misma y lo que ha sido dado a nosotros por esa gracia, debemos también entender cómo es que la debemos administrar. ¿Tienes tu gracia con tu hermano? ¿Tienes tu gracia con el que todavía no ha recibido al Señor? Es decir, ¿te inclinas de manera bondadosa a ayudar a otro que está en posición inferior a la tuya? ¿Ayudas al otro a que pueda de alguna manera disfrutar del Señor en medio de su prueba? ¿Das testimonio bueno de la vida de Cristo que ya está en ti? Todo eso es la administración de la gracia de Dios. Dad de gracia lo que de gracia se os ha dado, dice la palabra. Si somos buenos administradores de esa gracia del Señor. En verdad, si estamos conscientes de lo que el Señor ha hecho por nosotros, nos ha dado y nos está dando aún, para nosotros también darlo a los demás, y con esa misma gracia y verdad transmitirlo a los otros. Dice la palabra en en Juan dice, en el Evangelio de Juan dice que cuando está hablando Juan del Señor Jesucristo, dice que vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así era como el Señor se comportaba. Todo lo que el Señor enseñó, primero lo enseñó con gracia y luego trajo la verdad. Si nosotros traemos primeramente la verdad a las personas, no las vamos a ganar para Cristo. Tenemos primero que llegar con gracia a ellas. Si nosotros vamos a corregir a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de estudio, de trabajo, conozcan o no del Señor, primero con la verdad que con la gracia, no los vamos a ganar para Cristo. No vamos a ser buenos administradores de la gracia de Dios. Y hay un riesgo con eso que ahorita lo vamos a ver. Primero debe ser la gracia. O si no, porque dice la palabra del Señor, el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Será que el Señor es injusto y pasa de agache las faltas nuestras? Creo que no, ¿cierto? Es el juez justo. Pero el Señor sabe cómo probar a su iglesia.
Muchas veces hemos compartido acerca de las instancias para juzgar a un hermano, pero también decimos, ¿a ti te gustaría que te pusieran allá al frente en el paredón a juzgarte en frente de todo mundo? No, por eso están las instancias. Si no, no habría instancias. Iría de primero a la última. ¿Sí? ¿Y saben cómo nos llamaríamos? Parecido como a la Santa Inquisición. Porque seríamos inmisericordes, sin gracia. No, hermanos. Primero la gracia y luego la verdad. El Señor Jesucristo primero hacía y luego enseñaba. No enseñaba y después hacía. No, primero hacía, primero daba ejemplo, primero padecía, primero soportaba y luego enseñaba. Amén. Primero la gracia y luego la verdad. Nunca se puede apartar de nosotros eso. Así debe ser como nosotros nos convirtamos en buenos administradores de su gracia. Y eso es con todo. Tal vez por pena podemos con alguno tener cuidado, o por temor de la respuesta tener prevención. Pero en nuestra casa, donde tenemos más confianza, es donde a veces somos un poquito más pasados. Y a veces simplemente decimos la verdad sin ninguna gracia. Podemos venir aquí y hablar palabras verdaderas, ciertas, duras, como decían los apóstoles. Palabra dura es esta. ¿Quién podrá entonces ser salvo? Pero si no tienen primero la gracia del Señor, nada lograrán en los oyentes, hermanos. Nada corregirán. Ningún fruto darán. Simplemente será como una hacha puesta al tronco de los árboles. Primero la gracia, hermanos, siempre, en todo lo que hagamos, en todo lo que hablemos, en todo lo que pensemos, aún en lo que escuchemos, porque la gracia de Dios que ha sido manifestada por Jesucristo, por medio de la cual hemos sido nosotros justificados y que ha sobreabundado en nuestras vidas a pesar de nuestro pecado, esa gracia ha sido dada a nosotros también para administrarla, para usarla bien, como buenos ecónomos y mayordomos en la casa de Dios. Amén. Miremos lo que dice ahí en Hebreos acerca de una mala administración de la gracia de Dios. Vamos a Hebreos 12:15. Dice la palabra del Señor. Leámoslo desde el 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Atrás de este versículo estaba hablando justamente de poner los ojos en Jesús a causa de la disciplina a la que a veces somos sometidos y las correcciones del Señor, porque tenemos la esperanza de ser fortalecidos por Él. Entonces dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, claro. Que la prueba no nos tuerza, como dice el canto. Que la prueba no me aleje de ti, Señor. Sí, entonces que la prueba, la corrección del Señor, la disciplina, Dios nos guarde de no tener que ser disciplinados, no nos haga torcer nuestro camino a causa de nuestra debilidad, sino que confiemos en su gracia. Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados.
Tremendo, hermanos. O sea que nosotros, a pesar de que esa gracia del Señor ha sido dada desde antes de la fundación del mundo, a pesar de nosotros ser escogidos en Cristo antes de los siglos para recibir su gracia, a pesar del Señor habernos salvado por gracia, no por nada nuestro, sino por Cristo, esa gracia que ha sido dada y manifestada puede ser perdida, hermanos, cuando brota una raíz de amargura en nuestro corazón. Mira, hermano, tú no puedes dejar guardar nada en tu corazón en contra de un hermano. Nada, por pequeño que sea, nada. ¿Cuánto se demora una semilla en salir a la luz? Toma su tiempo, ¿cierto? La palabra dice que no sabemos cómo, pero el Señor le dio a la tierra el mandamiento y al agua para que ayuden a que esa semilla germine. Pero cuando sale a la luz, ya tiene una raíz más grande que el primer brotecito. Porque primero toma alimento de abajo, de la tierra, se fortalece, se arraiga para poderse sostener cuando salga a enfrentar el ambiente que lo rodea. Cuando tú dejas guardar en tu corazón algo en contra de un hermano, echa raíz. Y esa raíz se arraiga. ¿Y sabes qué es lo más terrible? Que tú no te das cuenta. Porque todavía no sale a la luz. Está echando raíz. Se está arraigando para poderse sostener bien cuando salga el brote. Y cuando brota, como es una raíz de amargura, ¿qué es lo que brota? Cizaña, no trigo. Pero la cizaña se parece al trigo. Por eso a veces pasan años y años en que hermanos guardan cosas en contra de los otros y nunca son manifestadas, cuando de un momento después de muchos años se manifiesta. Es lamentable. ¿Y saben qué sucede? Perdemos la gracia de Dios. Dejamos de ser administradores de la gracia de Dios. ¿Y saben qué pasa cuando alguien es quitado de la administración de la gracia de Dios? Se vuelve esclavo del pecado. Se vuelve esclavo de la carne y se vuelve esclavo del mundo. Como le decía el Señor a los Gálatas, estoy admirado, sorprendido, que comenzando en el Espíritu, estéis terminando en la carne. Porque uno se puede deslizar muy fácil del Espíritu a la carne, hermanos. Entonces, si tú tienes algo en tu corazón en contra de un hermano, en contra de un familiar, así no sea en Cristo, en contra de ti mismo, por cosas pecaminosas que no le gustan al Señor, tienes que eliminarlo y desarraigarlo de ti. ¿Sí saben por qué los cultivos ilícitos no tienen éxito en su extinción? Porque resulta que como esa labor es tan ardua, el glifosato y todo eso que lanzan mata las hojas, mata los tallos, pero no mata la raíz. Siempre queda la raíz de la coca o de la marihuana. Y la raíz vuelve a germinar, vuelve a echar brote y vuelve a salir y vuelven a tener su cultivo malo. Por eso la única forma es ir y desarraigar la mata, que es más dispendioso, que es más difícil, más doloroso y hay menos gente para hacerlo. Eso sucede, hermanos, con nosotros. Si tú dejas que una raíz de amargura, que algo en contra de un hermano tuyo permanezca allí y vez tras vez el Espíritu te avisa, porque el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, dice la palabra, y dice que Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, el Espíritu siempre te va a avisar cuando hay algo en ti contrario a lo de Él. Amén. Siempre te va a avisar. Es esa vocecita allá adentro, esa lucecita allá adentro, esa alarma chiquitica. Por eso dice el Señor, no apaguéis el Espíritu.
porque si tú lo apagas, quedas sin conciencia, conciencias cauterizadas, como lo llama la palabra, o comezón de oír. Entonces, cuando el Espíritu te avise, tienes que hacerle caso, tenemos que hacerle caso y no dejar guardar ahí nada, absolutamente nada, porque esa tierra le pertenece al Señor. Amén, hermanos. El que vino y sembró mala semilla fue el enemigo y la siembra en nuestro corazón. ¿O es que la parábola del sembrador a qué se refiere? ¿A la tierra del campo boyacense, por ejemplo, de donde es mi familia? No, es a la tierra de nuestro corazón a la que se refiere la parábola del sembrador y el crecimiento de la semilla. Y cuántas parábolas que hay acerca de las plantas, es a nuestro corazón. Y ahí viene el malo y siembra la semilla. Entonces, no, hermanos, el Espíritu sí sabe cuál es la buena semilla. Y hay que quitar la mala de inmediato. Él sabe cuál es la buena y cuál es la mala. Y como sabe cuál es, te avisa a ti. Oye, eso que tú estás pensando está mal. Eso que tú estás haciendo está mal. Eso que tú escribiste, eso que tú dijiste, eso que tú oíste está mal. Eso que tú estás sintiendo está mal. Siempre el Espíritu nos lo va a avisar. Ahora, la palabra también lo dice. Si es que el Espíritu de Cristo mora en vosotros. Porque también debe morar en vosotros, en nosotros. No es lo mismo creer en Cristo que recibir a Cristo. No es lo mismo ser cristiano que haber nacido de nuevo. Y hay muchos cristianos que no han nacido de nuevo. Entonces también lo dice la palabra, si es que el Espíritu de Cristo mora en vosotros. Hay veces el Espíritu aún no mora. Hay veces todavía la carne está a flor de piel. Hay veces todavía nuestra alma es la que rige, no el Espíritu del Señor. Y hay que dar lugar al Espíritu. Y cuando el Espíritu va tomando su lugar, las cosas se van poniendo en orden. ¿Y cómo sabes tú que las cosas se están poniendo en orden y se están haciendo bien? Porque te duele. Normalmente no sucede esto, que se dé la vuelta así. ¿Sí? El enemigo a causa de nuestra caída ubicó cuerpo, alma y el espíritu de último. ¿Sí? El cuerpo, el culto al cuerpo y la vanidad. El alma dominando, impulsando al cuerpo, ve, haz, disfruta, come, bebe. Sí, muchos bienes tienes, como dice Lucas. Y el espíritu por allá, sumiso, apenas tratando de avisar, de mostrar una lucecita. Pero cuando esa luz llega y alumbra nuestras vidas, comienza el Señor a ubicar al espíritu en el lugar correcto. Pero no sucede que se dé la vuelta así, de 180 grados, sino que el espíritu tiene que atravesar nuestra alma, atravesar nuestro cuerpo y ocupar el lugar correcto. Por eso dice la palabra que esa espada es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta discernir los pensamientos y las intenciones del corazón y hasta los tuétanos y lo más profundo. Y cuando la palabra del Señor entra con la verdad y la gracia del Señor llega a nuestras vidas, ¿saben dónde se clava la espada? En nuestro corazón. Por eso duele. Por eso cuando el Señor está tratando nuestras vidas, está trabajando en ellas, nos está formando, duele. Y por eso Él envía su gracia, para que nos sostenga, para que nos fortalezca. Por eso salva primero nuestro espíritu, porque si no, no podríamos ser salvos. Si el Señor salvara nuestra alma, ¿cómo llegaríamos nosotros a tener comunión con el Señor en nuestra alma sin el espíritu? No podríamos. Y nuestro cuerpo,
no puede ser glorificado sin que el Espíritu esté en comunión con el Señor y nuestra alma se someta en obediencia a Él. Por eso su gracia sobreabundó, y lo primero que el Señor viene es y salva nuestro espíritu y dice: yo sé que te duele, por eso te voy a fortalecer en tu espíritu, en tu hombre interior, para que tu fe no falte, para que no desmayes, para ayudar tu incredulidad, para que no pienses que te he dejado solo, para que cuando pases por los ríos no te hundas, para que cuando pases por el fuego no te quemes, para que te esfuerces y no temas. Voy a salvar tu espíritu primero y con él te fortalezco, voy creciendo en ti. Tu alma ya va comenzando a entender que el que manda soy yo, es el espíritu, no tú, no ella, y tu cuerpo simplemente ya será mi templo, porque eso es lo que dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son templo de Dios? Entonces, hermanos, tengamos cuidado de no perder la gracia de Dios porque broten amarguras en nuestro corazón, cosas que al Señor no le gustan, cosas que pone el enemigo y nuestra carne. A veces el enemigo ni siquiera tiene que hacer nada, nosotros mismos lo hacemos y le ayudamos. Y por eso veamos otra parte que dice ahí en la palabra acerca de esto. Vamos a Timoteo, 2 Timoteo. Nadie nace sabiendo cómo vivir la vida cristiana, así como nadie sabe ser padre, nadie sabe tampoco ser hijo. Nosotros solamente estudiamos para aprender carreras profesionales. Un instituto bíblico no hace a un pastor, lo hace la experiencia de vida en Cristo. Sirve el instituto bíblico, sirve el estudio de la Biblia. Pero si el Señor no permite que lo que allí estudió sea experiencia en su vida y lo sufra y lo goce, no será pastor, no será un administrador de la gracia de Dios y un ecónomo en su casa. Entonces, aprender a disfrutar de la gracia del Señor y darla a los demás y lograr ese equilibrio no es fácil, es difícil. Pablo lo sabía muy bien porque lo vivió en su vida. Decía él: yo siendo el más pequeño de todos, el peor de todos los pecadores, acordándose siempre, estoy seguro, de que él consintió con la muerte de Esteban, él siempre vivió en esa gracia del Señor, porque sabía que él no merecía de ninguna manera lo que Dios le dio. Entonces, al final de su carrera, al final de su batalla, como buen soldado de Jesucristo, le escribe a Timoteo, que está en la juventud de la vida espiritual y que está comenzando a sufrir lo que él ya estaba terminando de sufrir y comenzando a entender lo que es la vida cristiana, que él ya estaba listo para dejar y partir con el Señor, y le escribe a Timoteo lo siguiente. Vamos, 2 de Timoteo 2:1, dice: tú pues, hijo mío, en ese tú pongamos cada uno nuestro nombre, hijo mío o hija mía, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tenemos que esforzarnos, hermanos. Por eso dice el Señor: esfuérzate y sé valiente. ¿Sí ven? Porque no es fácil disfrutar de esa gracia, esté pasando lo que esté pasando, y al mismo tiempo darla a los demás como un buen administrador de ella. No es fácil dejarme yo a un lado para poder llevar la carga del otro. Por eso el Señor decía que el morir es ganancia, que cualquiera que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la ganará. Porque, hermanos, la medida que el Señor espera
no es diferente a la de Filipenses, que nosotros conocemos y leemos frecuentemente, y la leemos tanto que yo creo que a veces no meditamos verdaderamente lo que dice. En Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y nos acordamos todo lo que sigue, ¿no? Que no siendo como Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que padeció, murió. La medida que Dios espera de nosotros no es diferente a esa, es esa misma. Que tengamos misericordia del otro, que nos dejemos nosotros a un lado por el otro, que ni siquiera estimemos lo nuestro propio con tal de servirle al otro, que no esperemos siempre vivir en la comodidad absoluta y no incomodarnos por nada por otro. El Señor es bueno y a Él le gusta incomodarnos para que podamos ser corregidos. A Él le gusta cuando uno está acostumbrado a llevar una vida muy controlada, que siempre mata 2 pájaros de un solo tiro, que si va a cuadrar esto, primero paso por aquí, por allí, por acá y logré hacer todas las vueltas de una vez. Al Señor le gusta incomodarnos y casi siempre el Señor entra transversalmente a nuestra vida. Nosotros pensamos y vamos viviendo así. Pensamos, ¿no? Que estamos así, derechito, 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 y que así vamos bien. Y el Señor siempre entra por aquí, por el lado, por el costado, ¿sí? Siempre por donde menos pensamos llega el Señor a probarnos, a mirar cómo estamos delante de Él, a mirar verdaderamente si lo que nosotros profesamos en nuestra fe cristiana, que no es una religión sino una identificación con Cristo, es una realidad de nuestra vida. Amén. Para dejar hoy aquí, vamos a un último versículo, hermanos, para terminar esta porción de la palabra, porque como comenzábamos diciendo, es muy abundante la enseñanza de la palabra acerca de las riquezas de la gracia de Dios. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3. (3:18) dice lo siguiente: Leamos desde el 17. Así que vosotros, 2 de Pedro 3:17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, ¿de qué estaba hablando? De la venida del Señor y el día del Señor, de la ira del Señor. Sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Sí ven? O sea, no escuchemos las voces que no provienen de Dios, de su Espíritu. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Antes bien, creced en la gracia. ¿Cómo crecemos en la gracia? Como estábamos leyendo, esforzándonos en ella, perseverando en ella, menguando nosotros mismos, no permitiendo que brote en nuestros corazones nada en contra de ningún hermano, reconociendo que no merecíamos esa gracia del Señor, administrándola bien a los demás, o sea, siendo también agradecidos con el Señor, misericordiosos con los demás, dando buen testimonio de la vida de Cristo que ya está en nosotros. Así vamos creciendo en la gracia. Pero miren en qué ambiente. Si ven que todo lo que leímos donde habla de la gracia es acerca de dificultades, acerca de pruebas entre nosotros mismos,
reconociendo que fuimos justificados gratuitamente por Cristo, reconociendo que de lo vil y de lo menospreciado del mundo fue de donde el Señor nos llamó. Ese es el ambiente donde el Señor nos ha puesto a crecer en su gracia y donde nos está dando las riquezas de su gracia. Amén, hermanos. Por hoy dejemos acá. Confiemos en que el Señor tal vez nos dará una próxima oportunidad para escudriñar más apartes de la gracia del Señor, porque dice que son las riquezas de su gracia. O sea, es plural, son muchas cosas las que de allí se desprenden. Podríamos también llamarlo no solo las riquezas, sino las provisiones o la provisión de la gracia de Dios. También para que cada uno de nosotros pueda escudriñar conforme lo que el Señor le dé. Amén, hermanos. Paremos ahí por hoy. Oremos al Señor y pues bueno, que la gracia y la paz del Señor sea con todos nosotros.